Somos el equipo 2 y nuestro equipo está conformado por Gallardo Contreras Michel, González Lira Paul, Guevara Reséndiz Josué, Guzmán Lorenzo Uciel Idaí, Guzmán Díaz Azucena del Carmen y su servidora Guzmán Ubaldo Naidelin. Y vamos a hablar del tema cambio climático global, sus causas y sus consecuencias. Soy Naidelin Guzmán Ubaldo y yo les voy a presentar qué es el cambio climático global. El clima del planeta ha experimentado cambios constantes a lo largo del tiempo geológico, entre ellos fluctuaciones significativas de las temperaturas medias globales. Por eso, a lo largo de estos años se va a ir viendo cómo empeora el cambio climático si desde ahorita no lo cuidamos. Pero en sí, ¿qué es el cambio climático? Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre y se produce sobre todo los parámetros climáticos, temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc., a muchas diversas escalas de tiempo. El cambio global significa, en el uso restringido que se le da hoy al término, un calentamiento global de la atmósfera producido por el aumento de la concentración de los gases invernaderos en la atmósfera. El calentamiento actual se está produciendo, sin embargo, más rápido que cualquier fenómeno pasado. Ha quedado claro que la mayor parte del calentamiento registrado durante el siglo pasado la hemos causado los seres humanos al emitir gases que retienen el calor, comúnmente denominados gases de efecto invernadero. Para cubrir las necesidades energéticas de la vida moderna, lo hacemos mediante la quema de combustibles fósiles, la agricultura, el uso de la tierra y otras actividades que provocan el cambio climático. Los gases de efecto invernadero se encuentran en su nivel más alto de los 800.000 años. Este rápido aumento es un problema porque está cambiando nuestro clima a una velocidad demasiado alta para que los seres vivos podamos adaptarnos a ella. El cambio climático no solo conlleva un aumento de las temperaturas, sino también fenómenos meteorológicos extremos, la elevación del mar y cambios en las poblaciones y los hábitats de flora y fauna silvestres, entre otros. El cambio climático no es solo un fenómeno ambiental, sino de profundas consecuencias económicas y sociales. Los países más pobres que están peor preparados para enfrentar cambios rápidos serán los que sufrirán las peores consecuencias. El cambio climático nos afecta a todos. El impacto potencial es enorme, con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios de las condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los índices de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor. En primer lugar, es necesario aclarar dos conceptos que con frecuencia se toman de manera errónea como sinónimos: el cambio climático y el calentamiento global. Existe una importante diferencia, y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático. Por lo tanto, el aumento de la temperatura del planeta es provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero. De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, este se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante los periodos de tiempo comparables. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Azucena del Carmen y voy a presentar lo que son causas naturales del cambio climático. La primera causa es la actividad solar. La actividad solar determina la cantidad de radiación solar que emite el Sol. Las manchas solares son tormentas en la superficie del Sol acompañadas por una intensa actividad magnética. Las tormentas y la actividad magnética afectan la salida de la radiación solar. Hay un ciclo de 11 a 22 años de manchas solares, lo que provoca que la irradiación solar total varíe dentro del ciclo y afecte el clima de la Tierra. Sin embargo, pues esta variación es pequeña en comparación con la producción solar total para causar los cambios de temperatura observados hoy en día. La segunda causa es la actividad volcánica. Como se sabe, los volcanes emiten grandes cantidades de ceniza que pueden permanecer en la atmósfera durante largos periodos de tiempo, bloqueando así la radiación solar y reduciendo la entrada de luz solar a la Tierra, lo que provoca un periodo de enfriamiento. El largo periodo de enfriamiento se le conoció como la pequeña edad de hielo y es el resultado de un aumento considerable de la actividad volcánica en todo el mundo.
Hay algunas pruebas de que al menos 4 grandes erupciones volcánicas iniciaron este periodo de enfriamiento. La siguiente causa es órbita de la Tierra. Milankovitch sugirió que las variaciones en la órbita de la Tierra afecten tanto la cantidad como la distribución de la luz solar recibida en la superficie de la Tierra, lo que impacta directamente el calentamiento de la Tierra. Estas variaciones se denominan ciclos de Milankovitch y son causados por 3 fuerzas. La primera es excentricidad, la segunda ubicuidad y la tercera precesión. La teoría de Milankovitch explica el momento en que las últimas edades de hielo y las principales glaciaciones, pero estos ciclos ocurren durante decenas de miles de años y más, y no pueden explicar los rápidos cambios de temperatura observados en las últimas décadas. Y finalmente están los océanos. Los océanos cubren 70% de la superficie de la Tierra y debido a su gran profundidad y la alta capacidad de calor específico del agua, los océanos retienen mucho más calor que las superficies terrestres. Existe un ciclo interactivo natural de 3 a 6 años que involucra tanto a los océanos como a la atmósfera, que se ha denominado el Niño Oscilación del Sur. ENSO tiene un gran impacto sobre el clima regional, con una frecuencia de pocos años. Trae inundaciones a algunas zonas y sequía a otras. Se cree que a medida que se acumule más calor en las aguas del océano, el efecto ENSO se volverá más extremo. Esto significa que las tormentas oceánicas, incluidos los tifones y huracanes, pues serán más intensas y frecuentes. Los factores naturales afectan el clima de la Tierra. Sin embargo, los cambios en el clima que han tenido lugar desde 1900 no se ajustan a los patrones de variabilidad natural en el clima causados por factores naturales. Desafortunadamente, existe otra fuente de cambio en el clima global. Este cambio se asocia a las actividades humanas. Unos ejemplos de estas actividades son los siguientes. Una de las causas del cambio climático es el transporte contaminante, ya que en las grandes ciudades, al haber demasiados automóviles, tanto como personales como los de transporte público, sueltan demasiada contaminación a través de los escapes, contaminando así al planeta. Esto hace que el transporte sea uno de los principales responsables de los gases de efecto invernadero, especialmente de las emisiones de dióxido de carbono. Los vehículos de la carretera representan la mayor parte, pero las emisiones de los barcos y los aviones siguen creciendo cada vez más. El crecimiento acelerado de la población es otra de las causas del cambio climático, pues el aumento de la cantidad de habitantes influye en la producción de gases que exacerban el efecto invernadero. La deforestación en la industria maderera, la agricultura, la minería y la ganadería son las principales actividades económicas dedicadas a la tala de árboles. Al ser cortados, liberan el carbono que han estado almacenando. Como los bosques absorben dióxido de carbono, su destrucción también se limita a la capacidad de la naturaleza para mantener las emisiones fuera de la atmósfera. Al oír el término cambio climático, se nos vienen las industrias petroleras o químicas como causantes de este. Esto es cierto, pero no están solas. Aunque no lo parezca, industrias como la de los colorantes del PVC, del cloro o de la metalurgia también afectan en gran medida, ya que generan una gran cantidad de residuos, algunos de ellos altamente tóxicos. Otra causa del cambio climático es la generación excesiva de residuos. El 60% de la basura consiste en envases y bolsas de plástico. En este punto, la población tiene la clave para reducir los residuos y es posible hacerlo con pequeñas acciones. Al reducir nuestro consumo de plástico, contaminamos menos nuestro ambiente, así deteniendo un poco el cambio climático. También los productos manufacturados de las industrias y el sector manufacturero generan emisiones, sobre todo a partir de la quema de combustibles fósiles que permiten producir la energía necesaria para la producción de cemento, hierro, electrónicos, plásticos, ropas y otros bienes. La minería y otros procesos industriales también liberan gases que contaminan el ambiente. El suministro eléctrico de edificios a nivel mundial, los edificios residenciales y comerciales consumen más de la mitad de la electricidad al seguir recurriendo al carbón, el petróleo y el gas natural para la calefacción y la refrigeración. Emiten cantidades importantes de gases de efecto invernadero. Consecuencias del cambio climático.
Existen tres niveles principales de impacto o consecuencias del cambio climático. El aumento global de las temperaturas provoca variaciones en los sistemas físicos, biológicos y humanos. En el sistema físico se ve representado en el deshielo de los polos, que a su vez causa la regresión de glaciares, el derretimiento de nieve, inundaciones en ríos y lagos y la subida del nivel del mar. En los sistemas biológicos produce la muerte de flora y fauna en los distintos ecosistemas, tanto terrestres como marinos, mientras que en los sistemas humanos da la afectación y destrucción en las cosechas y producción de alimentos, enfermedades y muerte. Otra de las consecuencias del cambio climático es el aumento en las temperaturas. En casi todas las zonas terrestres se ven más días calurosos y olas de calor. El año 2020 fue uno de los más calurosos registrados. Las temperaturas más elevadas aumentan las enfermedades relacionadas con el calor y la facilidad para producir incendios forestales y su propagación. En la tabla podemos ver el aumento de las temperaturas a nivel mundial con el paso de los años. En este mapa podemos ver cómo ha sido la distribución del aumento de temperatura en el mundo, donde podemos apreciar que el mayor aumento de la temperatura se ha dado en los polos. Más tormentas intensas. El cambio climático y los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos han provocado un aumento de las catástrofes naturales en los últimos 50 años, impactando de forma desproporcionada en los países más pobres, según ha declarado la Organización Meteorológica Mundial. A continuación veremos el impacto generado por estos fenómenos meteorológicos en cada una de las regiones. África. El continente registró 1.695 desastres relacionados con el clima que causaron la pérdida de 731.747 vidas y 5.000 millones de dólares en pérdidas económicas. En Asia, esta región registró 3.454 desastres, con 975.622 vidas perdidas y 2 billones de dólares en daños económicos. En América del Norte y Central, la región sufrió 74.839 muertes y pérdidas económicas por el valor de 1.7 billones de dólares. En América del Sur, las 10 principales catástrofes climáticas registradas en la región presentaron el 60% de las 34.854 vidas perdidas y el 38% de las pérdidas económicas, que ascendieron a 39.200 millones de dólares. En el Pacífico sudoccidental, la región registró 1.407 desastres, 65.391 muertes y 163.700 millones de dólares en pérdidas económicas. En Europa, las 1.672 catástrofes registradas cobraron 159.438 vidas y 476.500 millones de dólares en daños económicos. Aumento de la sequía. El agua escasea en cada vez más regiones. Las sequías pueden provocar tormentas de arena y polvo destructivas que pueden desplazar miles y millones de toneladas de arena en los continentes. Los desiertos se están expandiendo, reduciendo la tierra para el cultivo de alimentos. Otra de las consecuencias del cambio climático ha sido la pérdida de especies. El cambio climático supone un riesgo para la supervivencia de las especies en la tierra y en el mar. Los registros aumentan a medida que aumentan las temperaturas. Los incendios forestales, las condiciones meteorológicas extremas, las plagas y enfermedades invasoras son algunas de las muchas amenazas relacionadas con el cambio climático.
Un estudio de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos y publicado por la revista Science indica que el cambio climático está acelerando la extinción de distintas especies, ya que por sí mismo provocará la desaparición de casi un 8% de las especies actuales. Bueno, a mí me tocó aportar un poco de las consecuencias del cambio climático global, la cual está la escasez de alimento. Este cambio climático impulsa el hambre y a la vez es su consecuencia. El uso insostenible de la tierra, el suelo, el agua y la energía para la alimentación contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el aumento de las temperaturas. A su vez, el aumento de las temperaturas afectan a los recursos para producir alimento. Hasta 811 millones de personas en el mundo se enfrentaron al hambre en 2020 y 161 millones más que en el 2019. Algunos fenómenos meteorológicos extremos son algunas de las razones que explican el aumento mundial del hambre y de la malnutrición, como la pesca, los cultivos y el ganado que pueden desaparecer o ser menos productivo. Otra consecuencia es el más riesgo para la salud. Esto nos dice que este cambio climático es la mayor amenaza para la salud de la humanidad, ya que los impactos están perjudicando la salud a través de la contaminación del aire, las enfermedades, como son el dengue, la malaria, las enfermedades respiratorias, entre otros. Los fenómenos meteorológicos extremos, los desplazamientos forzados, la inseguridad alimentaria y las presiones sobre la salud mental también son unos de los cambios, y cada año los factores medioambientales se cobran la vida de unos 13 millones de personas. Otra consecuencia es la pobreza y el desplazamiento. El cambio climático afecta a las personas más pobres porque se produce la destrucción de tierras de cultivo y por lo tanto desaparece la forma de subsistencia de las familias. También las casas desaparecen o quedan gravemente dañadas, ya que los materiales que utilizan no son resistentes ni seguros, como también podemos incluir las inundaciones y las catástrofes meteorológicas, que llegan a desplazar a 23 millones de personas al año, dejando a los más vulnerables sumidos en la pobreza. Y por último, la última consecuencia es un océano que se calienta y sube de nivel. Eso nos dice que el océano absorbe la mayor parte del calor del calentamiento global, ya que esto derrite las capas del hielo y eleva el nivel del mar, amenazando a las comunidades costeras e insulares. El océano también absorbe el dióxido de carbono, manteniéndolo fuera de la atmósfera. Un mayor nivel de dióxido de carbono hace que el mar sea más ácido, lo que pone en peligro la vida marina, así como también la basura y los residuos de plásticos llegan a afectar al mar. Y para finalizar, yo les hablaré sobre algunas cosas que se pueden hacer para disminuir el cambio climático. Bueno, el utilizar electricidad de origen renovable. A la hora de elegir un proveedor de electricidad hay que asegurarse de que el origen de esta sea 100% renovable. También lo de calentar el hogar con energías renovables, no hay que utilizar gas natural para calentar la casa. Es mejor utilizar electricidad que provenga de energías renovables y no del gas natural para malgastar los recursos del planeta Tierra y lo que provoca más el calentamiento global. También puedes generar tu propia energía renovable. Esta es otra muy buena opción, el instalar paneles solares en los hogares para así generar nuestra propia energía, aunque la eficiencia de estas dependerá de la orientación de la casa y del lugar donde uno viva. También podemos utilizar, reutilizar, reducir y reciclar. Esto ayuda al medio ambiente en muchos aspectos, sobre todo a reducir los desechos que se tiran y reutilizar los materiales que se usaron, ya que reciclar conlleva la emisión de CO2 para el transporte de procesamiento de materiales. Y para finalizar, el participar en la reforestación consiste en reforestar lugares donde antes ya se habían quitado árboles para la elaboración de materiales u objetos que llevan como recurso la madera de la que se talaron los árboles. Como extra se pueden agregar que informar a los demás es una buena forma para que las personas aporten y ayuden a disminuir el cambio climático. Esto nos sirve para pasar de generación en generación y esto
nos ayude a disminuir el cambio climático mediante la información y la educación de cómo se debe de cuidar el medio ambiente para así evitar más desastres naturales generados por el ser humano gracias a la gran contaminación que ha generado por todos los recursos no renovables que ha sobreexplotado. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.